Podcast AIDH. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio del apartado de Podcast AIDH. El día de hoy con un tema bastante pertinente que no ha terminado su vigencia y para el cual me acompañan dos extraordinarias mujeres profesionistas abogadas que voy a tener el honor y el privilegio de compartir, de dialogar, de disfrutar y de aprender de estas mujeres sobre un tema importante que es juzgar con perspectiva de género. Platicábamos antes de entrar propiamente al podcast de esta jurisprudencia emblemática, ¿no? Que va a cumplir ya 10 años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación publica estos 6 pasos para lo que significa y lo que implica juzgar con perspectiva de género, y a partir de ahí pues se cambia el paradigma del derecho, por supuesto, porque se reconocen muchas cosas, ¿no? En primer lugar, pues se reconoce que la práctica jurídica en su totalidad y de manera integral, pues no es tan neutral o tan objetiva como se había venido diciendo. Y sobre todo, creo yo, también con esta jurisprudencia y con esta nueva entrada a este nuevo paradigma dentro del derecho, pues se pone, digo yo, el dedo en la llaga, porque se reconoce que el sistema de justicia parte de un sistema androcéntrico, parte de esta visión o este sistema que es diseñado por hombres y para hombres, o desde esta perspectiva androcéntrica, y es ahí donde empieza un reto para el sistema de justicia mexicano, justo llevar a cabo, hacer realidad estas transformaciones a partir del derecho. Me acompaña en el día de hoy la magistrada Carmen Galván Tello, magistrada de la Sala Civil y Familiar. Muchísimas gracias por estar aquí, doctora. Gracias, Paloma, y un honor estar aquí con ustedes, y agradezco a la Academia la invitación y a la doctora Irene. Muchas gracias, doctora. También me acompaña la magistrada Griselda Elizalde Castellanos, magistrada presidenta de la Sala Penal. Muchas gracias, magistrada, por estar por aquí. Muchas gracias, Paloma, y desde luego agradecer la gentil invitación para acompañarles el día de hoy por conducto de la directora de la Academia, la doctora Irene, y muy honrada con esta invitación. Muchísimas gracias. Yo me siento bien feliz porque tengo a dos mujeres a las que admiro y porque vamos a hablar de un tema que a mí me encanta y me apasiona, ¿no? Y quisiera empezar con esta breve introducción de cómo podemos entender a esta obligación de juzgar con perspectiva de género, no solamente como un cambio de metodología o de herramienta o de técnica jurídica, sino como una obligación propiamente para todas las personas que juzgan y sobre todo con el impacto más político y cultural que lleva o que tiene como consecuencia juzgar con perspectiva de género, ¿no? Y me gustaría plantear de primera mano, así para arrancar, me gustaría preguntarles y conocer, en base a su experiencia, por supuesto, ¿qué ha sido para ustedes juzgar con perspectiva de género y cómo ha sido esta labor que han tenido que desarrollar en el ejercicio de su profesión? ¿Cuáles retos han asumido? ¿Cuáles retos han superado? Y si se pudiera que nos compartieran algunos de los casos, algunos ejemplos en los que esta obligación de juzgar con perspectiva de género haya implicado para ustedes algún reto, ya sea por la complejidad del asunto, ya sea por el éxito del mismo, o que haya marcado en su trayectoria profesional esta obligación de juzgar con perspectiva de género. No sé quién quiera empezar. Magistrada. Gracias. Bueno, varias preguntas en una sola. Para arrancar. Sí, claro. Tenemos una jurisprudencia, y ahí empiezo a dar respuesta, de observancia obligatoria. Abril del 2016, ¿sí? El método para juzgar con perspectiva de género, elementos a considerar. Señala el rubro. Entonces, ¿de carácter obligatorio para los juzgadores? Sí. ¿De carácter obligatorio para quien investiga? También. ¿Cuáles han sido los retos? Cuando hablamos de estos 6 elementos para juzgar con perspectiva de género, para mí les digo que el primero de ellos, que no necesariamente lo tienes que abordar en orden como se plasma, de
te indica que necesitas identificar si existe una situación de poder que por cuestión de género dé cuenta de un desequilibrio entre las partes. Les digo, esa es la alerta para visibilizar un asunto, si opera o no el método para juzgar con perspectiva de género, rescatando 3 conceptos: poder, género y desequilibrio, ¿sí? Que debemos de entender por una situación de poder y en dónde se presenta, qué es el poder, porque puede generarse desde las características físicas de una persona, características socioeconómicas, características culturales, ¿sí? O aspectos culturales. Y luego te vas al género, que pudiéramos hablar qué es género. Mucha gente dice, y ahorita que señalabas, si hay desigualdad. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Es que a la mujer le quieren dar todo. Y ahora con estos movimientos que traen, pues es, entrégale todo a la mujer. Pero no es un método que esté vinculado solamente a mujeres. Estábamos hablando del género, ¿sí? Y luego hablas del desequilibrio. ¿Pero a partir de qué? De los contextos en los cuales ocurre el hecho. Porque no todo será perspectiva de género en favor de la mujer. No todo será ver nada más a este grupo vulnerable históricamente, claro está, pero también podemos tener perspectiva de infancia y de género en favor de los menores. Y es ahí donde empiezas con los ejercicios, sobre todo, no hablo de la experiencia penal, que en audiencia pues resolvemos con base en lo que se está produciendo de información. No es nada más llegar y decir, yo quiero pedir que juzgue con perspectiva de género, así liso y llano. Si no explicamos los contextos, si no brindas la información, quién es ella, quién es él, qué preparación tiene ella, qué preparación tiene él, a qué se dedicaba ella, a qué se dedicaba él. Entonces, para empezar a visibilizar estas situaciones de poder dentro del primer elemento que te dice y que va vinculado al segundo. Es decir, cuestiónate estos hechos, pero quitando estereotipos. Me parece que es el gran reto dentro de una sociedad mexicana construida a base de estereotipos. Porque hasta hace muy poco, cuando platicamos con jóvenes, les digo, imaginemos una discusión de novios y llegas con tu mamá o con tu abuelita. Es que me peleé con mi novio y seguramente la respuesta va a ser, ¿qué le hiciste? Y le traemos ese concepto de hace 10, 15, 20, 30 años. Pero desde ya el estereotipo es, tú le hiciste algo porque tú eres la mujer y a él no lo enojes. O cuántas veces también escuchamos de nuestras abuelas o mamás, es la cruz que te tocó. Y entonces tú por ser la mujer, pues te corresponde en el rol del género, ¿sí? Ser la que administra, la cuidadora, la que se queda en casa. Si se enoja, bueno, tú diste pie a que se enojara. Y es por eso que en el segundo de los elementos del método para juzgar te dice, cuidado, cuestiónate estos hechos, pero sin estereotipos. Si me tengo que ir a temas familiares, que desde luego va a abordar aquí perfectamente bien la doctora, pues abriría diciendo el tema de las pensiones para quien se divorcia. Oye, me voy a divorciar luego de 30, 40 años, me quedé en casa, ¿y qué me queda al final del día? Nada. Pero yo también contribuí en el ingreso, permití a través de la labor que yo estaba desempeñando que profesionalmente tú crecieras. No es que ya no te corresponde nada porque esa era tu función. Tu deber era quedarte en casa. Y ya la Corte en el método, en la guía del método para juzgar con perspectiva de género, ilustra muy bien toda la clase de estereotipos descriptivos, normativos, sexuales, de género. Pero imagina despojar al juzgador de sus propios estereotipos que tiene a lo mejor en sala de audiencia que pueda ser válido. Y si no para ello, recordemos casos de la manada en España, caso Porquis en Veracruz, donde los juzgadores a partir de estereotipos consideraron normal la conducta de los agresores. Yo abriría con esos 2 primeros elementos y
ahorita si quieren platicamos un poquito más, pues sí es un reto para los juzgadores y para todo el operador del sistema de justicia penal identificar qué caso es perspectiva de género, porque a lo mejor tenemos una condición de igualdad, a lo mejor no hay este desequilibrio derivado del género y ahí no tendría por qué. Sí quito estereotipos, sí protejo con estándares internacionales, de derechos humanos internacionales, sí veo el impacto diferenciado y sí hago mi resolución quitando, porque el estereotipo está en el cuestionamiento de los hechos y en el momento de la resolución, porque capaz si yo digo, no entro con perspectiva de género porque esta conducta es correcta. De entrada digo, aquí no hay desequilibrio, claro. No hay una situación de poder con mi construcción. Y en ello, pues creo que la tarea importante para instituciones educativas es formar a gente, a profesionistas, libre de estereotipos, que no normalicemos ni contextos de violencia, ni actividades académicas. El que digas, bueno, no voy a organizar el partido de fútbol porque hay más mujeres que hombres y luego el equipo primordialmente tiene que ser de hombres. Por poner así ejemplos muy sencillitos de lo que son los estereotipos, digamos, normativos. Por norma se nos ha dicho, usted hace esto y usted hace esto. Los hombres no lavan trastes, las niñas sí lavan trastes. Los hombres no planchan su ropa, las niñas planchan ropa. Y hoy por hoy les digo, en la cultura de nuestro bello México, pues todavía seguimos viendo películas con una cantidad de estereotipos. Precisamente yo ayer me impacté de una película que está en las plataformas que se denomina Harta. Y digo, sí. Qué maravillosa película para dar clase y visibilizar contextos. Porque en esa película dices, pues es que se va a ir detenida por homicidio, por robo, por daños, por omisión. Y si no le analizamos perspectiva de género, seguramente va a pasar muchos años en la cárcel. Si lo trasladáramos a un caso de la vida real. Pero ya me extendí. Que dicen que las películas superan la ficción, ¿no? O sea, la realidad supera la ficción. Claro. Entonces, seguramente habrá temas así. Muchas gracias, magistrada, por poner en la mesa tantos temas también tan interesantes, pero también tan que te despiertan la idea de ver cómo, a pesar de que existe esta metodología, y te vas paso por paso, y en el paso 1 ya vimos 20,000 cosas, ¿no? O sea, no es tan fácil esta metodología, que si bien es un primer gran paso, pues lo comentaba también la magistrada, ¿no? O sea, el hecho de llevarla a cabo, a materializarla en la realidad, pues te empieza a visibilizar ciertos obstáculos, estos estereotipos con los que vivimos, que inclusive pueden llegar a imposibilitar, aplicar o activar esta metodología, ¿no? Porque justo creo yo también que el tema de juzgar con perspectiva de género es apenas un elemento de la transformación sociocultural que buscamos, ¿no? Alda Facio habla de la transformación del paradigma del derecho, del fenómeno jurídico en estos componentes. Un componente, por supuesto, es el componente institucional, el componente normativo, el componente de las sentencias o las resoluciones, pero que no nos olvidemos del componente político-cultural y que todo se conecta, y que si no trabajamos de manera conjunta en todos estos componentes, pues difícilmente podremos ver transformaciones solamente activando desde la parte jurisdiccional el cambio, ¿no? Muchas gracias, magistrada. Doctora, también compártenos, por favor, cómo ha sido en tu experiencia, si se puede, también en tu experiencia académica y desde tu labor jurisdiccional en materia civil familiar, esta aplicación de juzgar con perspectiva de género. Fíjate, Paloma, es todo un reto para nosotros los juzgadores. Primero porque, como bien lo decía la magistrada Griselda, nosotros mismos tenemos que despojarnos de todos los estereotipos y todos los sesgos. Porque a final de cuentas cada persona trae su propia cultura, trae lo que los padres, familia inculcaron en cada uno de nosotros y las épocas que nos tocaron vivir, ¿no? Entonces creo que de eso depende mucho el cómo venga preparado el juez y tenga que despojarse de todo ese ropaje que trae, ¿no? Y es a veces un poquito complicado.
Como bien lo decía la magistrada, hay una jurisprudencia que es la que nos guía, son los pasos mínimos que tenemos que tomar en cuenta para hacer esto, pero yo en la práctica lo trabajo a través de preguntas. Okay. Yo inmediatamente, por ejemplo, cuando tengo un expediente, sobre todo esto se ve más en materia familiar, tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos de perspectiva de género y lo aplicamos a un asunto, en la parte mía, en lo civil, en lo familiar o mercantil, no tiene una relación con el caso, sino son algún elemento, alguna palabra que vino a traer alguna de las partes, que es lo que te hace que te prenda el chip y diga, espérame tantito, aquí hay una cuestión de perspectiva de género. Ya últimamente sí he visto en los asuntos de carácter familiar que ya hay en agravios quien te pide, júzgame con perspectiva de género porque no me lo hicieron, pero tiene poco de estar pasando esta situación, ¿no? Anteriormente uno tenía que fijarse muy bien. Entonces, si hay una palabrita que te lleve, inmediatamente tienes que empezar al ejercicio. Yo la primera pregunta o lo primero en lo que pongo atención es, ¿hay alguien, alguna de las partes, es una persona que se encuentra en una situación de vulnerabilidad o de desventaja? ¿Sí o no? Tengo una mujer, ok, es una mujer que aparte es mayor de edad y que aparte se ha dedicado preponderantemente al hogar, ¿no? Entonces, a partir de ahí empiezo a analizar, ok, ¿hay cuestiones de interseccionalidad, como lo estaba diciendo ahorita, o no las hay? ¿Por qué? Porque me puede haber tocado, y ya me tocó algún asunto que revisamos en la sala donde había una persona extranjera, y había que ver si conocía realmente, o comprendía más bien el lenguaje, para poder entender a qué se estaba sujetando o no, ¿no? Entonces, habría que ver ahí las cuestiones de interseccionalidad. Y luego, a partir de ahí empezamos a analizar, que eso es lo que yo veo en la sala, la cuestión de la aplicación del derecho, ¿no? Si yo aplicara esta norma, ¿ocurriría lo mismo o tendría los mismos efectos para un hombre que para una mujer o sería distinto? Para ahí entonces entrar a una cuestión de aplicar los estándares en materia de derechos humanos y determinar si en algún momento tengo que inaplicar esa norma, que es a lo que puedo yo llegar en un momento dado, ¿no? Pero creo que esto es una tarea muy compleja. Y aunque tanto la magistrada Griselda como yo nos han invitado a participar en cursos de capacitación, creo que todavía falta mucho que recorrer en este camino. Es cierto que ya empezamos a hacer muy habitual en nuestro lenguaje la perspectiva de género, pero sin embargo, sobre todo los abogados, porque creo que la perspectiva de género es para todas las áreas, pero sin embargo en la aplicación de nosotros tiene que ver mucho con el acceso a la justicia. ¿Está la persona en condiciones de igualdad o no? Y para eso creo que necesitamos mucha más capacitación, mucho más conocer los estándares internacionales, mucho más conocer cómo surgió esta cuestión de perspectiva de género, porque en realidad creo que apenas se están dando los pasos para tener una doctrina sobre una perspectiva de género, porque vamos caminando a la vez que lo vamos aplicando, ¿no? Entonces sí son retos muy específicos para nosotros los jueces, las juezas, de cómo debemos aplicarlo, pero sobre todo yo creo que lo más importante que tenemos, porque es como aprenderte todo un tema y venir y repetirlo, pero si no haces conciencia sobre ese tema, si no conoces los alcances que puede tener, es donde nos vamos a topar. Y a final de cuentas los jueces creo que tenemos que buscar que haya una sentencia que ponga en igualdad a las partes, que en un momento dado esa sentencia pueda ser ejecutable para que realmente hubiera una justiciabilidad del derecho. Ahí me tocó sobre todo en materia familiar he tenido muchas cuestiones. Desde liquidaciones de patrimonio, decía la magistrada, desde cuestiones de pensiones, la compensatoria y todo esto, las cuestiones de ejercicios de patria potestad, de guardia y custodia, muy extraño en materia civil, pero se ha dado alguna otra cuestión, sobre todo cuando hay menores, ¿no? Pero sin embargo me tocó un asunto de un hombre que en agravios me dijo, juzga con perspectiva de género, porque a mí no me juzgó en condiciones de igualdad el juzgador en relación con mi esposa. Entonces, confieso que de entrada me sacó de equilibrio, porque yo dije, a ver, espérame tantito, ¿no? Yo siempre lo había manejado desde el otro punto, claro. Y ahora me vienes y me dices tú que te juzgue con perspectiva de género. Porque aparte, juzgan con perspectiva porque no fui juzgado en igualdad de condiciones. Exactamente. ¿No? Entonces sí, creo que es algo muy, muy, muy importante.
pero todavía sigue siendo un gran reto y creo que todavía nos falta mucho. Como decía la magistrada, esta jurisprudencia fue de 2016, pues todavía no cumplimos los 10 años y creo que todavía nos falta mucho camino por recorrer. Sí, bueno, ahí vamos, ¿no? Creo que va avanzando poco a poco, pero a paso firme. Me gustaría si pudiéramos profundizar quizá en algún caso que nos pudieran platicar. No sé, por ejemplo, ahorita nos cuentas el desenlace de esta persona que sacudió ahí un poco al solicitar que se le juzgue con perspectiva de género a un hombre, porque también sueles confundirse o solemos creer que juzgar con perspectiva de género, lo decíamos también antes, ¿no? Es solamente para las mujeres. Y no, ahí vas, el género es un concepto que abarca a todas las personas. La perspectiva de género, por supuesto, también es una herramienta que se utiliza en el derecho, pero que se debe de utilizar en todas las áreas, en la medicina, en la historia, en todas las áreas del conocimiento, y que también tiene impactos no solo con las mujeres, o no solo para las mujeres, sino para todas las personas, hombres de género diverso, niñas, niños, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, un poco para ir aterrizando a la realidad, ¿cómo podemos advertir que se hizo que se utilizó una perspectiva de género en el labor jurisdiccional? Platicarnos un poco de alguna experiencia. Bien. A ver, a mí me traigo aquí a la mesa 2 casos. Uno sobre violencia familiar. En materia penal, derivado de las reformas del 2008, la audiencia, pues, tienes a las partes. Va transitando ya la oralidad en las materias civil, familiar, mercantil. Y eso, digamos que es una herramienta poderosa para el juzgador cuando está viendo a la víctima y cuando lo está viendo a él, ¿sí? Entonces empiezas a ver, por ejemplo, y hay quien no lo comparte y lo respeto, condiciones físicas. De entrada, ¿no? Ella está chaparrita, por así decirlo, baja de estatura, y él está muy, muy alto. Entonces ahí empiezas a ver. De entrada, si yo veo a alguien más grande que yo, pues puedo imponer. Depende de qué se trate. Depende de qué se trate. Pero esas son las herramientas que puedes empezar a ver en el desarrollo de una audiencia. En mi caso, de una violencia familiar, y aquí hilo el tema de los estereotipos, pues eran una pareja de novios, y en argumento de defensa, el abogado me decía, es que él no tiene por qué ser vinculado a esta investigación, porque una mujer decente no le abre la puerta a su novio después de las 10 de la noche. Y todavía lo dijo más grave al señalar que las máximas de la experiencia me da para eso. Y entonces, algo así como una conclusión: si la golpeó es porque ella le abrió la puerta. De otra manera, si ella hubiese sido decente, pues no estuviéramos aquí en la sala de audiencias. Estereotipo a más no poder. Él tenía una edad mayor a ella, ¿sí? Ella no era de aquí, no tenía sus redes de apoyo de aquí. Y empiezas a ver los contextos, porque esa es otra. Muy importante los contextos, ¿no? El contexto objetivo y el contexto subjetivo. Históricamente, ¿qué ha sido de este grupo vulnerable? Porque esta pregunta que la doctora se hace en cada caso es una herramienta muy útil. ¿Cómo está la mujer actualmente y cómo estaba al momento de los hechos? ¿Tenemos estadísticas que nos respalden? ¿Tenemos jurisprudencia de la Corte Interamericana? Maravillosas herramientas para el contexto objetivo. Y luego nos vamos al subjetivo. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son los que intervienen? Entonces, y no hace mucho de esta audiencia, ¿eh? Cuando yo lo escuché, yo decía, no lo está diciendo. Y como son públicas, la gente que estaba hacia atrás, con la expresión de, así de, darte a la tarea de explicar, primero, que es una máxima de experiencia. Segundo, ¿por qué es un estereotipo? Y tercero, eso no es un argumento de defensa. Lo recuerdo. Pero interesante cuando la perspectiva de género
está del otro lado, es decir, ella es la parte acusada. Sí. Hace ya un ratito yo tuve un caso de homicidio de su pareja y corría al año 2017, estamos hablando hace 8 años, ¿no? Casi. Entonces, cuando tenía un año la jurisprudencia. Sí. Entonces, cuando a mí me dicen que voy a entrar a ese juicio y que además iba a ser quien iba a redactar la sentencia, dije, yo tengo que ponerme a estudiar este tema. Porque, primero, ¿por qué llegó hasta acá un asunto, un juicio de homicidio? Y luego ya me dicen, es que ella es la acusada, mató a su pareja. Y empecé a hacerme estas preguntas, ¿quién es ella? No, pues es una mujer de 20 años. ¿Quién era él? No, pues él tenía 42, 43, o sea, le doblaba la edad para empezar. Bueno, ¿quién era proveedor? Era ella. ¿A quién le entregaban el dinero? A él. Él manejaba su dinero. Ah, ok. Y me llamó la atención cuando ella declara y dice que al momento en que la detienen, el contexto de los hechos es que es un sábado, a ella su pareja le dice que no puede salir, que él sí va a salir, se lleva su dinero de su sueldo de semanal, ella se sale con una amiga, se va a un bar y ahí se lo encuentra. Él obviamente se enoja muchísimo, le dice que ya no regrese, que va a encontrar todas sus cosas afuera de la calle por haberse salido sin su permiso. Ella, confiada en que estaba inmersa en ciclo de violencia, regresa a la casa y pues sí, se da cuenta que él está consumiendo Resistol, me parece, recuerdo, y empieza una discusión. Y toma un cuchillo el primero con la amenaza, en determinado momento de la agresión, ella toma el cuchillo y le da una sola herida en la arteria subclavia. Y se queda, pide auxilio, llama a la ambulancia, la detienen y ella traía marcas de ahorcamiento donde la había intentado matarla. Y ella pedía que la dictaminaran y los policías en su relato decían, no me hicieron caso, me decían que yo tenía que pagar con cárcel. Y su primer abogado le decía, acepta un abreviado, es cárcel, tú mataste a una persona, son 7 años y tú tienes que aceptarlo. Y decía, es que yo me defendí, yo no tengo por qué pagar. Y junto con su mamá, pues acuden a la Defensoría de Oficio ya para la investigación complementaria y en sentencia, pues ella declara todo este contexto de violencia y la psicóloga nos empieza a decir, ella había sido mamá muy joven, en edad de secundaria, tenía su niña. Entonces empezaban a darse todos estos elementos, un relato de la psicóloga explicándonos los ciclos de violencia y el por qué ella no era tan sencillo salir de este ciclo de violencia, porque estos estereotipos muchas veces los empezamos a incluir desde las investigaciones, cuando te cuestionas, oye, si te golpeó hace 2 meses, ¿por qué estás viniendo hasta ahorita? O cuando te dicen, es que sí necesitas venir más golpeada, porque no se ve que estés golpeada. O también es la pregunta que yo señalaba, pues, ¿qué le hiciste? ¿O por qué se enojó? Entonces, estudiamos la causa de justificación de la defensa legítima, pero desde una perspectiva de género, de cómo se prolonga en el tiempo este estado de zozobra, este estado de alerta que te lleva al punto de defenderte de lo que sabes ya es una agresión, porque ella vivía violencia física. Y todo este contexto que brindó, desde luego la defensa se aplicó en llevarnos prueba, en decir, mira, esto no es posible porque la vecina no podía haber advertido la discusión. Ahí está, incluso hay un documental sobre ello. Y era muy, de los pocos casos, porque platicando con maestras me decían, hay muchas mujeres privadas de su libertad por haber matado a sus parejas y no otorgan una absolución por un hecho de perspectiva de género como lo vinieron a hacer, a plantear ahí. Muchos casos hay con perspectiva de género. Yo me atrevería a decir que en el día a día la tarea pendiente es brindar los contextos. Yeah. Sí, porque, bueno, es que el día tal me golpeó y se acabó, ¿no? No, pero me viene golpeando hace 4 meses, me viene golpeando hace 2 años, me viene diciendo hace 2 años, ¿sí?
y puede operar también en contra de una mujer esa perspectiva de género a partir de roles y de estos, perdón que insista, en los estereotipos. Esos dos casos, uno cuando el abogado dice ella tiene la culpa y el otro cuando dice se me grabaron 3 palabras: luché por mi vida, yo solo me defendí y yo no lo quería matar. Porque ella, aún en audiencia, y puedo documentar el caso porque finalmente es un caso ya concluido hasta en vía de amparo, ella pues en su relato vuelve a pasar por la escena. Ciertamente el juez no nos podemos guiar porque si lloró, si no lloró, si gritó, o sea, a ver, el juzgador va a analizar con otros criterios de libre valoración, ¿sí? Pero esas 3 palabras, cuando estaba ella relatando tan espontáneo decir, yo solo me defendí y guardaba un poco de correspondencia, pues no era lo mismo una sola herida que 40, ¿verdad? Pues ahí sí nos hubiéramos cuestionado si realmente era una defensa legítima o era otro contexto. Pero sí, las bondades que te puede ofrecer una audiencia pública y de forma oral y que las partes estén ahí contigo, empiezas tú a analizar a partir también de la argumentación que te den estos operadores de cuáles son los contextos en los cuales. Recuerdo otra audiencia de violencia familiar donde en una primera parte pues se le impuso la prohibición de acercarse a la víctima, era su esposa, y la audiencia iba a continuar a la vuelta de 144 horas y salió de la sala y se le acercó. Y ya en la segunda parte de la audiencia, la víctima, junto con un asesor y el Ministerio Público, dice, pues se me acercó, y el defensor dice, pues sí, se le acercó. Y él en uso de voz dijo, yo nada más me le acerqué para ver si traía quien la llevara otra vez a su casa. Sí, nada más en ello. Y también, pues, perspectiva de género. En alguna audiencia alguien me dijo, es que yo no quiero una mujer como juez, yo necesito un hombre. ¿Y por qué será? Yo necesito que venga, no quiero que usted conozca. Y en aquel entonces, pues éramos más mujeres, había nada más un hombre en el staff de jueces, y hacia adentro pensé, un poco difícil que venga un hombre, porque la gran mayoría somos mujeres juzgadoras, porque también batallas en esa cuestión del estereotipo, claro. Y que una mujer te esté diciendo, tal vez, no puedes hacer esto, no te puedes acercar. ¿Y quién es ella para decirme que yo no me puedo acercar? Que venga un juez. Que venga un juez, hombre, a decirme lo mismo. Lo mismo, pero que sea un hombre, claro. que lo diga un hombre. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema a los cuales te enfrentas, pero así, naturalmente, pues puedes tener un universo de perspectiva de género, porque la perspectiva va al derecho agrario, al derecho fiscal, a las comunidades indígenas más. Laboral, seguridad. O sea, la gran pregunta, grupo vulnerable, ¿por qué es vulnerable? Porque es mujer, porque es menor de edad, porque es indígena, porque además tiene una enfermedad que fue transmitida. Y ya en la segunda vuelta, recuerdo otro caso ahí que tuvimos. Muchas gracias. Nomás rescatar esto también que me pareció muy interesante de la otra moneda de juzgar con perspectiva de género, ¿no? Porque inclusive al juzgar con perspectiva de género llevamos al estereotipo de la mujer como víctima, ¿no? Uh-huh. Y entonces pareciera que juzgar con perspectiva de género es en todos los casos donde las mujeres son víctimas. Pero cuando tenemos otra cara de la moneda, es como, pero ¿cómo? Vamos a juzgar con perspectiva de género, pero pues si ella es a quien se le está acusando, ¿cómo aplica la perspectiva de género? Y creo que lo acabas de ilustrar perfectamente con el caso que nos comentas, ¿no? En donde ella es acusada y como también lo señalabas de las estadísticas no mienten, aquellas mujeres que están ahorita encarceladas, muchas de ellas, si la perspectiva de género aplicara también en el análisis de sus casos, seguramente encontraríamos un mundo de estereotipos que hacen que la situación actual que viven sea esa, ¿no? Doctora, platicábamos ahorita también, antes de entrar al podcast propiamente, de
de esto que suele decirse sobre este otro estereotipo que se tiene de juzgar con perspectiva de género, ¿no? O no sé, a lo mejor no es un estereotipo, vamos a ver. Esta idea que se tiene de juzgar con perspectiva de género es juzgar con parcialidad. Es romper con el principio de parcialidad, con el principio de objetividad judicial. Y me decías, no estoy de acuerdo. ¿Por qué no estás de acuerdo, doctora? Platícame, cuéntame. Fíjate, se dice, y así lo creo, que cuando uno tiene un expediente en sus manos, tienes una historia de vida, ¿no?, de las partes. Claro está que lo que tienes de esa parte de historia de vida es lo que se refleja del expediente. Si alguna persona, alguna de las partes te dice, hubo violencia, uno haciendo el ejercicio llegas a la conclusión de que no hay pruebas suficientes para determinar la violencia, lo vas a traer, ¿no? Y desde ese punto creo que no hay esa parcialidad, por varias circunstancias. Uno, porque desafortunadamente las mujeres traemos una larga historia de desventajas en todos los ámbitos, en todos. Porque las mujeres seguimos siendo un grupo vulnerable, porque para que las mujeres llegásemos a estar en algunas partes o sectores hemos tenido la necesidad de establecer acciones afirmativas, y porque en las relaciones familiares, hablando de familia, es donde más puedes encontrar esta serie de desigualdad. Por eso creo que no es parcial. Y no creo que sea parcial porque a final de cuentas uno como juzgador no vas a dictar una sentencia, no vas a establecer una resolución a partir de criterios individuales o propios, y somos 5, ¿sí?, los que formamos la sala ahorita. En ese sentido yo no creo que haya una parcialidad, porque a final de cuentas cuando tú dices, que era con lo que iniciaba, y te decía, hablo de violencia, no hay una cuestión que te relate propiamente, siempre sencillamente dijo, fui víctima de violencia física y patrimonial. Nunca dijo más. Entonces tu obligación al ver esas palabras es, ¿sabes qué? No hay pruebas, vamos a reponer el procedimiento, tu juez de primera instancia, hazte llegar las pruebas que sean necesarias para determinar si hay esto. Si no lo demuestra, obviamente no vas a aplicar ninguna situación de juzgar con perspectiva de género, ¿no? Yo por eso cuando doy clase y hablamos de este punto les digo, es bien sencillo. No porque hables de mujer aunado a perspectiva de género es que la mujer está en desventaja. Y creo que por ahí algo lo decía hace ratito la magistrada, ¿no? No lo hay. Pero si tú ves, yo en algunas clases he puesto algún ejemplo de un caso que yo tuve de una relación de concubinato, era una terminación. Y la mujer al momento de terminar el concubinato dice, yo quiero hacer una liquidación de lo que hicimos durante el concubinato. Es una situación de hecho que la misma corte te ha dicho, como es concubinato, no eligieron ningún régimen patrimonial, pero lo puedes liquidar de distintas maneras, te puedes ir a las reglas que establece el Código Civil para terminar con este tipo de sociedades, o bien ya ahorita ya tenemos una jurisprudencia que la corte ha dicho, se coloca por cuestión de vulnerabilidad de la mujer, si se da el caso, en la misma situación que si estuviésemos hablando de un régimen de separación de bienes. Uh-huh. La mujer con el que se había unido en concubinato tenía un hijo de otra relación anterior. Pagaba la pensión alimenticia del hijo anterior para que él no tuviese problemas. La mujer era la que trabajaba, aparte de su trabajo en casa, tenía su trabajo remunerado, aportaba todo, el señor cambiaba distintas ocasiones de trabajo, más inestable. Y al momento de que se trata este asunto en la sala, es un asunto que me toca a mí, yo digo, oye, pues la señora está en una situación de desventaja de violencia económica, porque ella es la que está aportando más, e incluso está cumpliendo con las obligaciones de él, ¿sí? Se encargaba los pagos de créditos de carros, crédito de casa, y todavía el señor así decía, no te toca nada, y luego, bueno, pues la señora tuvo también el detalle de poner ciertas cosas a nombre del señor, ¿no? Yo por eso no creo que se hable de parcialidad, creo que más bien de lo que hablamos, y parece que a la gente, ¿cómo te diré? No llama tanto la atención, pero sencillamente te voy a poner en condiciones de igualdad, de él
con ella. Parcialidad no es porque yo necesito pruebas, yo debo de tener pruebas para juzgar conforme a las pruebas. Incluso, fíjate, en este señor que yo te decía que él dijo, júzgame con perspectiva de género. Tú veías demanda y contestación, él era el demandado, contestación, y tú veías que él en lugar de ayudarse se hundía. ¿Sí? Entonces decías, ¿Cómo? pues no, aquí no hay una situación de desventaja realmente. Sí, no la hay, porque él me está narrando todas estas circunstancias con las que narra ella, que en realidad no incluso... Ni en su narración. Ni en su Hay narración, desventajas. exactamente. Entonces decía, no. O sí las hay, pero del Porque otro lado. llegamos a otro asunto. Desafortunadamente, hay muchas personas que te envían el mensaje de perspectiva de género por deporte, diría yo. Sí, para ¿Sí? que le hagan check. Sí, a ver qué pasa, ¿no? Ahí te va. Hoy tú que hablas de perspectiva de género, bueno, ándale, ahí te va, dime algo. Por estrategia. ¿verdad? Sí, pero por eso no creo que sea hablar de que no estamos en términos parciales. Es una obligación nuestra tener pruebas. Sin pruebas, pues estaríamos en otro momento, ¿no? Sí. Hablaban también ahorita de lo importante de los contextos, ¿no? Porque justo decía la doctora, me dice violencia física, patrimonial y hasta ahí se queda. Y acá a lo mejor me dice que sucedió, pero no me da más. Estos contextos que se convierten en una pieza tan relevante para determinar, para resolver, para dictar una sentencia, estos contextos en esta obligación, o bueno, en esta intención de dar estos contextos, ¿qué papel tienen los abogados, las abogadas litigantes, que son quienes exponen en principio el caso, ¿no? Ustedes tienen una obligación y entonces le repongo el procedimiento y le pido más, pero ¿cuál es entonces el papel que debe de tener el abogado, la abogada, para contribuir a que se pueda juzgar con perspectiva de género? Es decir, entiendo la chamba que les toca a ustedes, pero se puede facilitar y se puede complejizar esa chamba. ¿Qué me podrían decir ahí? Deber de brindar toda la información posible desde la investigación. Recientes reformas tanto a Constitución como a Código Nacional de Procedimientos Penales incluyen el término de perspectiva de género. Y yo comulgo en todo con la doctora Carmen por cuanto a las condiciones de igualdad. Cuando te dicen, oye, ¿qué es perspectiva de género? Pues colócame en un terreno de igualdad. Nada más te estoy pidiendo que te pongas unos lentes en los que por igual me veas frente al otro. ¿Sí? Puedes atender al concepto que te da la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Puedes atender a lo que te dice la Corte, visión analítica, científica, que pretende eliminar las causas para ver estos contextos de igualdad. Pero gran tarea para los abogados, porque si comulgo, de repente te llegan a decir, ahí como al último del escrito o al último de la intervención, y le pido que juzgue con perspectiva de género, porque usted da clases de perspectiva de género, pues de una vez. Y en audiencia a mí me tocó cuestionar al abogado diciéndole, muy bien, me brinda los elementos, por favor, para que yo pueda juzgar con perspectiva de género. Y él me dijo, no, es que es la obligación suya. Sí, pero esta obligación nace a partir de la información que yo tengo. En mayo, mediados de mayo de este año, la ministra Ríos Fajat acaba de emitir un amparo, una resolución de amparo por demás interesante en perspectiva de género. Surge de un feminicidio cometido en agravio de una pequeñita de 12 años. Pero ahí te va dando muchas herramientas, porque eso es otra tarea muy pendiente. Primero, bríndame los elementos, y segundo, yo cómo construyo la resolución. Porque también esas resoluciones serán formadoras de que el abogado pueda hacer en la investigación. El código te dice, investiga con perspectiva de género. La Constitución te dice, investiga con perspectiva de género. Le imponen el deber al policía de ver la perspectiva de género. ¿Pero qué es la perspectiva de género? Y hemos tenido talleres de redacción en lenguaje de perspectiva de género. ¿Sí?
porque hay poco material en ello. Yo celebro este amparo, que me parece una joya en temas de reparación del daño. Claro, desde luego la materia penal, porque es un caso de feminicidio, pero qué importante que todos sepamos qué tarea nos corresponde a cada quien desde la trinchera que nos toca ser el operador, ¿sí? Porque si tú eres quien esté investigando, pues te corresponde ¿qué? ¿Cuál es el contexto de ella? ¿Sí? Si tú eres quien está defendiendo, te corresponde decir por qué no opera la perspectiva de género. Y si tú eres el juzgador, pues más la tarea. ¿Le asiste o no la razón? Sí, por qué o no por qué. Y explicarlo y transmitirlo. Y bajo esta, digamos, tendencia del lenguaje ciudadano y sencillo. Eso nos lo exige la sociedad día a día. ¿Cuántos de nosotros, digo, yo me considero ya que vamos más para allá que para acá, nos enaltecía hablar muy técnico? Bien. Y es más, el abogado dice, entre más técnico hable yo, me siento soy más importante. A ver, ¿qué le quisiste decir con esto? ¿Qué es el impacto diferenciado, por ejemplo, del que hablaba la doctora Carmen? A ver, voy a verificar que mi resolución, ¿hasta dónde va a ir lo que yo voy a resolver? Y en ello el protocolo te explica bien sencillito cuando te dice, vámonos hace 30 años. ¿Se podía concebir que un hombre tuviera acceso como un derecho a una guardería por ser papá soltero? No lo creo. Es más, te hubieran dicho, tú no tienes por qué cuidar al niño. Hoy, ¿es posible que un papá sea el responsable de cuidar a sus hijos? Claro. ¿Es posible que le tengas que otorgar ese derecho en la empresa? Claro que sí. ¿Es posible que él pueda tener una licencia de paternidad? Sí. Es deseable. Incluso. Pero hace 30 años yo puedo asegurar que ningún juzgador, es más, hubiesen, a lo mejor, aventurándome tantito, tal vez argumentado o considerado que esa era una labor propia de una mujer y que no le correspondía ese derecho. Así de simple. Exacto. Entonces, esa es la tarea que desde mi punto de vista encontramos pendiente en investigaciones, en argumentos, en prueba también. No tengo la prueba. Advierto que puede haber un contexto de discriminación, de vulnerabilidad, de violencia, que es lo que te marca el tercero de los elementos. En caso de que el material probatorio no sea suficiente, ordena prueba para visibilizar estos tres. Y es ahí donde hace uno la reflexión, porque muy respetable, un abogado te pueda llegar a decir, ¿por qué le estás ayudando a la parte? Si él no lo hizo, ¿por qué tú sí quieres recabar la prueba? Y ahí vamos a lo que comentaba la doctora de la parcialidad, ¿no? De la parcialidad, ¿sí? Que yo también comulgo, no estoy siendo parcial, estoy dando cumplimiento a lo que me ordena una jurisprudencia. Que porque busca justamente. Busca. Y yo les decía, de este amparo que me parece muy novedoso, fíjate, Campo Algodonero, ¿hace cuánto fue? Pues en la línea del tiempo, y de ahí surge la figura del feminicidio, y incluyan en sus códigos penales, y luego viene el caso Mariana Lima. ¿Hace cuánto? Y ahora tenemos este amparo, y tenemos esta jurisprudencia. Si cumplíamos estrictamente con lo que se nos dijo en Campo Algodonero, ¿por qué seguimos teniendo feminicidios en México? Es un interrogante, ¿verdad? Nada más. Sí. Y estos contextos de violencia, recuerdo cuando yo recién empezaba, en el Código Penal se decía que para que fuera violencia familiar necesitabas la conducta repetida hasta en 3 ocasiones, en un periodo determinado. Entonces, ¿qué pasaba? Híjole, ya voy en la segunda, ya nada más me queda una, bueno, déjame brincar este espacio de tiempo y borrón y cuenta nueva. Y hoy, pues, a la primera. Exacto. Es eso. Y me parece que esos son los avances. Los avances cuando ves gente joven, como es tu caso, empujando, cada quien se documenta más de la perspectiva de género en estas campañas que luego se hacen de vete a la primera, mucha cultura hacia la sociedad, tú no tienes por qué recibir. Y pues estas nuevas generaciones
vienen en ese contexto ahora de formación de vida y quitándose muchos estereotipos que a lo mejor a nosotros por historia de vida de nuestros abuelos, bisabuelos, nos tocó. Si no, pues basta ver el número de estudiantes mujeres hoy en la carrera de Derecho frente a las que estaban en 1970. Y de juezas, decían también. Y de ¿no? juezas y demás. Y la paridad, lugares, por ejemplo. Y en todos la paridad, y ya si te vas, pues tienes una mujer. Tienes una mujer presidenta. Claro. Sí, entonces. Doctora, este papel de los abogados, de las abogadas litigantes para poder conseguir lo que queremos de juzgar con perspectiva de género. Y también quiero aprovechar, doctora, para preguntarte, pues es justo un poco de lo que nos comentaba la magistrada, ¿no? Estas nuevas generaciones, que a ti te tocan también en el aula, que vienen, como decía la magistrada, vienen ya bastante avanzadas, ¿no? O sea, a veces cuando a mí me toca coordinar el club feminista y todos estos temas, cuando yo quisiera empezar desde una línea, resulta que ellas ya vienen acá. Entonces se exige también a nosotras como docentes en el aula y en esta responsabilidad de crear estas nuevas y nuevos perfiles que van a juzgar, asegurar que van a juzgar con perspectiva de género. ¿Qué retos también implica como docente dentro del aula esta formación de nuevas generaciones con estos estándares ya elevados? Sí, mira, respecto a lo primero, tenemos que partir de que nosotros los abogados tenemos una responsabilidad de medios, no de resultados. Es decir, el litigante te va a decir, hay estas posibilidades, pero no le puedo asegurar que el 100% de que usted va a ganar el juicio, ¿no? Pero esa responsabilidad o esa obligación que tiene el abogado que se dedica al ejercicio libre de la profesión, pues implica el hecho de que se prepare, ¿no? De que conozca las nuevas tendencias que hay en el derecho, y una de estas es lo de perspectiva de género. Hay muchas personas que tienen problemas de esta naturaleza, que hay violencia dentro de un matrimonio y te dicen, yo no voy con fulanito de tal porque me va a ir peor, mejor voy con fulanita de tal. Sí, como que hay esa cuestión de irme mejor con la mujer que irme mejor con el hombre, porque el hombre todavía tiene ciertos pensamientos que no me van a ayudar. Y yo creo que ahí el abogado tiene que tener una responsabilidad con su cliente, defender los derechos de su cliente, ¿sí? Independientemente de lo que pienses o lo sientas o cómo fuiste formado, etcétera, ¿no? Tienes que ponerte del otro lado de la rayita, ¿no? Pero creo que es algo muy importante y creo que sí los abogados, sobre todo las nuevas generaciones, van cambiando ese chip, ¿no? En poder defender este tipo de cuestiones. Yo veo, por ejemplo, ya hablando ahora de las nuevas generaciones, yo veo, por ejemplo, que sí, que en efecto, yo llego queriendo iniciar diciéndoles que la perspectiva de género es una herramienta, una metodología, y ellos ya van 10 cuadras más adelante que yo, ¿no? Entonces, eso implica que yo me tenga que preparar mejor para poderles hablar de ese tema, porque ya lo saben, ya se los platicaron, a veces bien o mal, pero ya se los platicaron, o a veces hasta lo han vivido en casa. Claro. Entonces han traído cuestiones ya de vivencias de casa, ¿no? Entonces, para uno como maestro también implica el resto de tener que actualizarte y saber lo que se requiere. Pero yo sí insistiría mucho, necesitamos capacitación. El abogado que está afuera, como nosotros que estamos adentro. Ya la CEDAW, tú conoces bastante bien este tema de perspectiva de género. Allá por el 70 y cacho que se da esto de la CEDAW, ya en uno de sus recomendaciones propias de la CEDAW, establece que los servidores de la Administración de Justicia tienen que capacitarse. ¿Sí? No te dice específicamente en perspectiva de género, pero dice, tiene que capacitarse para evitar cuestiones de violencia hacia la mujer. Y luego en el sistema interamericano, Belén do Pará no se quiso quedar atrás, allá por los 90, y dijo, oye, es cierto, los operadores de justicia necesitan capacitar. Muy enfocado a cuestión de violencia, pero creo que ya venían marcándose y se establece los antecedentes de la perspectiva de género, ¿no? Okay. Que en México, bueno, pues es la Corte con la jurisprudencia que dice la magistrada, la que viene ya dándonos las pautas. Pero yo insistiría, necesitamos capacitación, los abogados, las abogadas, no únicamente en cuestión de doctrina, o dónde lo voy a encontrar, ¿sí?
aunque bueno, también a veces se adolece mucho de eso, ¿no? Porque ni llegas a preguntarles y no te saben decir a lo mejor en cuál, pero ahorita tenemos herramientas grandísimas de poder saber buscar y lo voy a encontrar, ¿no? Sí. Pero creo que también necesitamos un chip de acá, ¿no? Porque puedo repetir al revés y al derecho la Convención Belén do Pará, y sin embargo mi pensamiento va a ser otro. Y voy a decir, no es cierto. Y nomás hay que ponerlo. Sí, no es cierto. Apliquen, pero... Entonces, yo creo que sí, necesitamos capacitación, necesitamos sensibilizarnos, que es mucho de eso, y que en esto tiene que ver mucho los poderes judiciales como instituciones. Creo que el Poder Judicial de Coahuila sí ha hecho acciones, he participado en varios diplomados, seminarios que están haciendo en esto, pero creo que también tiene que ver mucho con la capacitación del litigante de afuera, ¿no? El que está litigando, el que está representando tus derechos. Y es como cuando vas con el médico, cuando vas con el abogado. Si tú le confías al abogado tu asunto, porque es poner en las manos de otro tu vida, ¿no? Claro. Entonces, pues necesitas ver que realmente el abogado sí comulga a lo mejor con estas cuestiones. Por eso insistiría, yo creo que es un reto todavía que tenemos y que seguiremos haciendo, y que mucho tiene que ver con los maestros, como nosotros tres que somos maestras, lo que tú le inculques al que está por salir y al egresado, ¿no? Para que él, cuando empiece su camino solito, empiece a buscar también otras instancias donde pueda recibir conocimiento sobre eso. Y empiece también de un estándar más arriba, ¿no? Claro. Que el que nosotros empezamos. Comenzado. Es que creo que es el reto que compartimos y que creo que ahí vamos. Sí. Pues se acabó el tiempo ya, pero no me queda más que agradecerles de verdad por esta plática tan rica, tan amena. Me encantó aprender de ustedes, conocer de primera voz pues estos momentos en los que se enfrentan y en los que resuelven y en los que se retan y superan esta aplicación de la perspectiva de género en su labor jurisdiccional. Me quedo con muchas dudas, ojalá podamos tener una segunda parte para seguir profundizando. Claro. Y también me quedo con esto que comentábamos al final, ¿no? Sí creo que la perspectiva de género ya la hemos escuchado, ya la tenemos, podemos verla en la ley, podemos verla en la Constitución, en las sentencias, en la currícula, tenemos materias con perspectiva de género, tenemos capacitaciones en perspectiva de género, y sí creo y comparto con ustedes este desafío que implica ya pasar de una perspectiva de género a una conciencia de género. Uh-huh. Y creo que ahí creo que esa nueva etapa, nuevo reto, nos va a traer también más satisfacciones, vamos a avanzar un poco más en el objetivo final de conseguir la igualdad o de alcanzar en la medida posible la igualdad, de evitar la discriminación y por supuesto la violencia contra las mujeres. Entonces creo que nos quedamos con ese reto. Muchísimas gracias, de verdad. No sé si quieran dar un mensaje de clausura, pues, nada más, muchas gracias por la invitación. Como bien lo dices, es un tema que nos faltaría mucho por platicar. Sí, caray, ¿no? Yo creo que nos aventamos toda una tarde y seguimos hablando de eso. Yo creo que sí. Y creo que sí sería bien interesante hacer acciones que nos lleven a ese segundo paso al que tú llamas, ¿no? Ya la concientización de la perspectiva de género. Sí. Gracias, y gracias a la doctora Irene por la invitación. Muchísimas gracias, doctora magistrada. Gracias. Igual me sumo al agradecimiento de la doctora Carmen. Hablar de perspectiva de género nos llevaríamos no solo una tarde, nos llevaríamos un ciclo escolar, y aún así hay tarea pendiente. Sí. Yo cierro diciendo, el granito de arena que a mí me toque poner para abrir más estos temas, lo pongo. ¿Qué parte asumes de responsabilidad desde la trinchera en la que andes? ¿Qué parte te toca a ti? Como docente, como litigante, como juzgador, como sociedad. Porque si no trabajamos en conjunto con sociedad, es muy difícil. Los grandes proyectos van de la mano de gente que hace equipo, de gente que se suma. Cuando todos andamos dispersos, el resultado no es el mismo. ¿Sí? Y yo cierro diciendo, alguna vez vi una frase, algo así como que a los hombres sus derechos nada más, a las mujeres sus derechos nada menos. Igualdad nada más.
mejor. Muchísimas gracias. Gracias. Y muchísimas gracias también a las personas que nos escucharon y que se aventaron todo este Eso. podcast, toda esta hora de conversación. Espero que haya sido también de su agrado y espero volvernos a ver próximamente con esta misma línea de la perspectiva de género. Igual y podríamos ya abordar temas un poquito Temas más específicos. específicos. Más específicos. Muchísimas gracias. Gracias. Nada más que recordarles de seguir el canal AIDH para que sigan conociendo los diferentes episodios de nuestro podcast AIDH.